Voy a contarte lo que sucedió, que el amor de Dios miró desde el cielo y me encontró a mí. Todo lo quiso compartir conmigo y me envió a Jesucristo. Me ama y es para mí. Me ama y es para mí. Capítulo 92. Maravillas y conversiones. Como ves, los creyentes estaban amenazados de muerte por todas partes. Muchos hermanos decidieron huir a otras ciudades, aunque fuera de noche, para escapar de los religiosos y del temido Saulo, que con su juventud y con toda su fuerza representaba un gran peligro para todos los cristianos. Y sin embargo, Dios usó esa circunstancia para que el Evangelio se extendiera, tal y como Jesús mismo se lo había indicado a los creyentes, que fueran testigos de la muerte y de la resurrección de Cristo en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y así sucedió. Una vez más, y a pesar de las muchas opresiones y dificultades, Dios estaba venciendo y Satanás estaba perdiendo, aunque justamente pareciera todo lo contrario. Uno de los discípulos, llamado Felipe, llegó por motivos de la persecución a la ciudad de Samaria. Ya sabes que Jesús había estado por allí, cuando lo de la mujer samaritana junto al pozo, y que precisamente por ella muchos samaritanos se habían convertido al Señor Jesús y habían comenzado a creer en Él. Así que ahora, al recibir a uno de los discípulos de Jesús, que por supuesto les hablaba la palabra del Señor por donde pasaba, abrieron mucho más sus corazones. Y el Señor comenzó a hacer milagros, sanidades y muchas maravillas a los ojos de todos los samaritanos por medio de Felipe. Entonces creyó también en el Señor Jesús un samaritano llamado Simón, al cual llamaban todos Simón el Mago, porque durante mucho tiempo había ejercido la magia y se sabía muchos trucos para engañar a la gente. Y fue bautizado. Al poco tiempo, cuando los discípulos que se habían quedado en Jerusalén, a pesar de la persecución, se enteraron de lo que el Señor estaba haciendo a través de Felipe, le enviaron como ayudantes a Juan y a Pedro a Samaria. Y cuando ellos llegaron y se dieron cuenta de que aún no habían recibido el Espíritu Santo aquellos nuevos creyentes samaritanos, comenzaron a orar por ellos para que los recibieran de parte de Dios, poniéndoles las manos sobre las cabezas. Entonces, cuando Simón el Mago vio cómo el poder de Dios descendía sobre ellos al imponerles las manos, fue a hablar con Pedro y con Juan para que, a cambio de un dinero, le dieran a él también esa capacidad de que al imponer él sus manos sobre cualquiera quedara lleno del Espíritu Santo. Pero Pedro le regañó duramente y le dijo: «¡Que tu dinero se muera contigo! No es bueno tu corazón si piensas que el Espíritu Santo se puede comprar o vender por dinero. Pero bueno, ¿qué te has creído? Veo que vas por un camino que tan solo te va a llevar a la amargura y a ser esclavo de tu propia maldad. Ora al Señor y arrepiéntete, y que Dios te perdone por esto tan horrible que has hecho». Entonces Simón el Mago se dio cuenta del gran error de su pensamiento y les dijo: «Por favor, orad por mí, quiero que el Señor me perdone, orad para que no me ocurra nada malo». Después de un tiempo, Juan y Pedro volvieron a Jerusalén. Felipe, por su parte, sintió que debía ponerse en marcha por el camino del sur, en dirección a Gaza, desde Jerusalén. Así que para allá que se fue. Yendo por ese camino ya pasado Jerusalén en dirección hacia Gaza, se le cruzó un carruaje de la aristocracia que llevaba a un funcionario africano de la reina Candace de Etiopía. El hombre había ido a Jerusalén a adorar a Dios, y al regresar, justo al pasar junto a Felipe, iba leyendo en voz alta un pasaje del profeta Isaías, aquel donde el profeta dijo, hablando del Mesías: «Como cordero fue llevado al matadero y enmudeció delante de sus trasquiladores. Lo humillaron y no fueron justos con él. Su vida fue arrancada de la tierra». El hombre iba leyendo y releyendo porque no entendía nada de lo que estaba leyendo. De pronto Felipe siente que el Espíritu Santo le dice: «Acércate y ponte a la altura del carro». Felipe se dio prisa y fue hacia el carro para no perderlo. Y le preguntó al funcionario: «Oiga, ¿entiende lo que está leyendo?». El hombre contestó: «¿Pero cómo lo voy a entender si nadie me lo ha explicado?».
El funcionario siguió hablando con Felipe y le preguntó: «Dígame, ¿es que usted acaso sí que lo entiende? ¿De quién está hablando el profeta? ¿De su propia vida o de otra persona? No entiendo nada». Entonces Felipe le pidió permiso y se subió al carruaje junto al hombre y comenzó a explicarle desde esa escritura todo lo referente a la venida del Mesías y cómo todo lo que se decía sobre él se había cumplido recientemente en la persona de Jesús de Nazaret. El hombre reaccionó y le dijo a Felipe: «Yo creo en ese Jesús de Nazaret. Me encantaría bautizarme para hacer firme mi decisión por Jesús. Mira, allí hay agua. ¿Acaso no puedes bautizarme en ella ahora mismo?». Y como le insistió tanto, pararon el carro. Entonces Felipe le bautizó. Pero resulta que, al salir del agua, el Espíritu de Dios se llevó a Felipe de su vista y el eunuco nunca más le vio. Entonces, dándose cuenta de lo sobrenatural, de todo lo que acababa de pasar, se dio a reír a carcajadas, lleno de la alegría del Espíritu Santo dentro de su vida, por haber encontrado a Jesús y por todo lo que acababa de sucederle con Felipe. Y siguió contento su camino hacia África, donde al llegar, como te puedes imaginar, no dejaba de contarle a todo el mundo acerca de Jesús y de todo lo que había aprendido en su camino desde Jerusalén. Y muchos africanos conocieron el Evangelio por medio de ese hombre y de Felipe, que fue obediente al Espíritu Santo. Por otro lado, tengo que contarte que también desde Jerusalén, un buen día, aquel hombre fiero, Saulo de Tarso, montado en su caballo y con las cartas de parte de los sacerdotes en su mano, que le autorizaban a hacer lo que quisiera con cualquier creyente, se fue en busca de más cristianos a los que matar camino a la ciudad de Damasco, la capital de Siria, al norte de Israel. Llevaba consigo a otros hombres, servidores suyos, para ayudarle en su tremenda y terrible tarea. Saulo iba a toda velocidad, cuando de repente el caballo se asustó y lo tiró al suelo. Algo había visto. También Saulo lo vio. Era una luz muy brillante desde el cielo, tan brillante que lo dejó ciego. Y allí en el suelo, Saulo se tocaba los ojos para tratar de entender qué era lo que le acababa de suceder. De pronto oyó una voz como un trueno, fuerte y penetrante, que venía desde el cielo y que con toda autoridad le preguntaba: «Saulo, Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? ¿No te va a ser fácil pegarte con un pincho?». Los que acompañaban a Saulo oyeron la voz, al igual que él, aunque no vieron a nadie. Saulo, por su parte, comenzó a tiritar de miedo y, tratando de ponerse en pie, alzó la voz y contestó al que le había hablado desde el cielo: «Señor, ¿qué quieres que haga?». Entonces la voz le contestó desde el cielo: «Levántate y entra en la ciudad de Damasco, y allí te diré lo que debes hacer».